Dios es perfecto, y cuando digo Dios es perfecto es que el Padre es perfecto, el Hijo es perfecto y el Espíritu Santo es perfecto. Dios es perfecto, de hecho la Trinidad es perfecta. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 48. Evangelio según San Mateo 5, 48. Mientras ustedes lo buscan, yo pongo esto en silencio. Ahí está en la pantalla igual por si acaso. Mateo 5, 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, yo le preguntaba a Cami hace un rato, yo le decía, Cami estudia arte, y yo le decía, Cami, si yo te digo que dibujé lo que estoy pensando, sin decirte lo que estoy pensando, ¿podrías dibujarlo? O sea, aquí hay muchos artistas, aquí hay mucha gente que sabe hacer cosas lindas, incluso en mi casa hay varios regalos de ustedes, gracias por eso, que son cosas muy lindas, pinturas, manualidades, en fin. Si yo les dijera a ustedes, dibujen lo que yo estoy pensando ahora, pero no les digo lo que estoy pensando, ¿podrían dibujarlo exactamente como yo lo estoy pensando? No, ¿verdad? Es imposible. Pero qué bueno que el Señor Jesús nos ha dado el ejemplo acerca de a quién tenemos que imitar. Es vuestro Padre que está en los cielos. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean como yo me los estoy imaginando, y así me los estoy imaginando. ¿Se entiende la analogía, verdad? Acerca de eso. Ahora, yo no quiero que salgamos de acá con un peso en nuestra mente que no podemos llevar. Si nosotros analizamos el texto, la primera palabra, ser, pues, perfecto, está conjugado en futuro. No es algo que está pasando ahora, es algo que debe ir pasando. Bueno, en teología eso se llama santidad progresiva. Es algo que va pasando poco a poco. Y si contraponemos entonces el ejemplo de Dios, Él es perfecto, es decir, está en presente. Nosotros debemos ser como aquel que ya es perfecto. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de los creyentes hay muchas veces depresiones, hay muchas veces luchas internas porque no alcanzamos ese objetivo. Hermanos, ese objetivo vamos a tener que luchar por él toda nuestra vida hasta que el Señor nos lleve. Pero vamos a analizar esos aspectos el día de hoy. ¿Por qué la perfección de Dios? Bueno, si nosotros analizáramos la perfección de Dios en cada detalle, no bastaría una mañana, ni un día, ni un mes, ni un año. Nos llevaría muchísimo tiempo. Pero para los que toman nota, esta mañana he decidido traer el sermón de esta manera. Primero, Dios es perfecto. Él es perfecto, y eso lo vamos más que a demostrar, a recordar a través de la Escritura, porque yo creo que todos acá creemos eso. Dios es perfecto, y cuando digo Dios es perfecto es que el Padre es perfecto, el Hijo es perfecto y el Espíritu Santo es perfecto. Dios es perfecto, de hecho la Trinidad es perfecta. Segundo punto, la perfección del creyente. ¿Cómo transformamos esa necesidad de perfección a la práctica? Y el tercer punto será, debemos luchar por esa perfección. ¿De qué manera? Lo vamos a ver llegando allá. Así que, como yo dije al principio, yo estoy suponiendo que todos acá creemos que la Biblia es verdad. Todos acá creemos que la Biblia es palabra de Dios, que es inerrante, y que lo que nos dice debemos aplicarlo en nuestra vida. Yo creo que es así. Si hay alguien que no cree así, bueno, al final debemos conversar. Pero creyendo esto, podemos ir a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Nos vamos bien lejos hacia atrás en la ley. Dice así: Él es la roca, está Moisés hablando al pueblo y habla acerca del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, justo y recto.
No sé si usted acaba de ver aquí el énfasis en la perfección que está haciendo el autor del texto. Él está diciendo que la obra de Dios es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. En pocas palabras ha dicho muchas veces, Dios es perfecto, Dios es perfecto, Dios es perfecto, Dios es perfecto. Ahora, sin embargo, si usted sigue leyendo más abajo, en el mismo texto, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, sigue leyendo los siguientes versículos, habla acerca de la realidad del pueblo, ¿no? La mancha es del pueblo, el pecado es del pueblo, no de Dios. Así que si hay un problema que no nos permita contemplar la perfección de Dios, está en nosotros, no en Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice el autor, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, será para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Si nosotros vemos que a lo que Dios hace no se le añadirá nada, ni se le quitará nada, quiere decir que es perfecto. La palabra perfección tiene ese sentido. Cuando usted le preguntan cómo le quedó la torta o el pastel o el queque, perfecto. No le faltó azúcar, no le faltó soltura, no le sobró azúcar, no quedó muy duro, no quedó muy suave, quedó perfecto. Hace tiempo en la universidad veía una materia que se llama morfosintaxis. Bueno, si imagínense el nombre, imagínense la materia. Morfosintaxis, cómo se forman las palabras y las frases y todo esto. Y una compañera dijo, ese chico es demasiado lindo, no era conmigo por si acaso, dijo, es demasiado lindo. Y la profesora le dijo, ¿sabes que acabé de decir lo contrario a lo que queréis decir? Porque decir que una persona es demasiado algo, quiere decir que está por encima de la perfección. Yo diría que Dios es demasiado airado. No, Dios es perfectamente airado, perfectamente justo, perfectamente amoroso. ¿Sí ven la diferencia, no? Ahora, creer que Dios pudiera ser mejor en algún aspecto ha llegado a desatar herejías terribles en el tiempo. Podríamos analizarla, pero no es el motivo de hoy. Sin embargo, si usted cree que Dios no es perfecto, que le falta algo, tenga cuidado porque va por muy mal camino. Yo hablaba con un amigo hace tiempo y le decía, ¿por qué Dios cuando nos salvó no nos quitó de una vez la lucha con el pecado? Y él me dijo, bueno, porque eso es su voluntad perfecta y es lo mejor que nos puede pasar, porque Él es perfecto en sus decisiones. Ahora, una aplicación práctica para esto, usted dice, bueno, ¿y de qué nos sirve en nuestra vida práctica que Dios sea perfecto? De muchas maneras. Una de ellas es que si nosotros creemos que Dios es perfecto y que todo lo que Él hace es perfecto, entonces no será problema apegarnos a las Escrituras. Porque si creemos que todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios y que es perfecto para nosotros, no vamos a agarrar un versículo sí, un versículo no, un capítulo sí, un capítulo no. Lo vamos a tomar todo y a tratar de aplicar a nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, muy conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestra mente piensa como una mente carnal, como una mente humana, como piensa la mayoría de las personas. Pero cuando nosotros creemos, nosotros debemos transformar nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo aquí, para que nosotros empecemos a pensar cómo piensa Dios, cómo piensa Cristo. Por ejemplo, en temas de justicia, en temas de amor, en temas de ira, en temas de moral. Para el mundo, que yo codicie a una mujer en mi corazón muchas veces no es adulterio, pero para Cristo sí lo es, y mi mente debe ser conformada a Él. De repente que yo diga una excusa, una mentira por llegar tarde al trabajo, el mundo le llama mentira piadosa. No, es que había taco, no, es que no me pasó la VIP, tuve que devolverme a recargar. Mentira, me paré tarde.
Pero como eso me va a traer consecuencias, yo digo una mentira blanca, no le hace mal a nadie. Pero Dios dice que mentir es mentir y no podemos mentir. Si nos paramos tarde, atengámonos a las consecuencias de pararnos tarde. Ese es el cambio que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces entendemos y concluimos que no solamente Dios es perfecto, sino que todo lo que Él hace, todo lo que ha pensado es perfecto. Usted me dice, bueno, hablábamos recién de la muerte. ¿Y por qué la gente a veces muere en esas condiciones? Bueno, porque por el pecado hemos dañado esa creación perfecta. ¿Por qué hay contaminación? La misma razón. ¿Por qué la gente se enferma? Por la misma razón. Pero Dios vio lo que había creado y dijo que era bueno. Según los estándares de Dios, bueno, es bastante ya. ¿Y qué hay de Jesús? Hablamos de Dios, Padre. Dios Hijo, es perfecto. Hay un montón de pasajes en la Escritura que hablan de la perfección de Cristo. Yo traje uno nada más, para no alargarnos mucho. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Dice de la siguiente manera: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Miren, ya aquí comenzamos nosotros a entender qué está diciendo Dios. Es hecho fiador de un mejor pacto. Si nosotros vemos el plan de Dios revelado en las Escrituras acerca de la salvación, por ejemplo, usted mira los 10 mandamientos, ¿cierto? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, honra a padre y madre, no codiciarás. Y usted dice de repente, bueno, esto es medianamente cumplible. Yo puedo sentarme con los 10 mandamientos y decir, bueno, podría ser, puedo llegar a hacerlo, podría hacerlo. No codiciarás, quizás cuesta un poquito más porque está en el corazón, pero de repente con mi moral yo llego. Pero cuando usted se sienta frente al sermón del monte, frente a las bienaventuranzas, y Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amen a vuestros enemigos. Usted dice, bueno, Éxodo capítulo 20 era probable, esto ya no. Esto ya no. Y si usted lee Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos a mi causa. Usted dice, no, yo necesito aquí ayuda divina. Se nos va estrechando el camino. ¿Lo nota? Se nos va estrechando poco a poco el camino. Por cierto, un buen tema, hermana Elena, el año que viene, la bienaventuranza. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Nosotros estuvimos leyendo los libros de Samuel, Jueces, Reyes, y vimos sacerdotes que se iban muriendo muchas veces por viejitos. Muchas veces Dios decidía quitarles la vida por desobedientes. Ellos no podían continuar. Mas hablando de Cristo, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Eso es un atributo no comunicable de Dios, la inmutabilidad. Dios no cambia. Si Jesucristo no cambia, Jesucristo es Dios. Nosotros estamos llamados al cambio. Lo acabamos de leer, Romanos capítulo 12, versículo 2. Debemos cambiar nuestra perspectiva. Gracias a Dios, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. El Dios que prometió en el Antiguo Testamento que habitaría en medio de su pueblo, hoy está aquí con nosotros, porque han pasado miles de años, pero Él no ha cambiado. 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente. ¿Quién es el único eterno? Dios. Por lo tanto, si Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y escuche lo que viene, santo, inocente, sin mancha. ¿Cómo traduciríamos esto? Como perfecto. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho, y mire esta frase, mi hermano, más sublime que los cielos.
Ahora, yo no sé si usted sabe lo que significa sublime, porque hemos cantado Sublime Gracia de John Newton, pero sublime significa eminente, excelso, elevado, grandioso, excepcional, admirable, excelente, extraordinario y espléndido. Dios hizo esto con el Señor Jesús. Lo hizo eminente, excelso, elevado, grandioso, excepcional, admirable, excelente, extraordinario y espléndido. Ese es su Salvador y mi Salvador. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, evocando el pasado, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yo no sé si usted se acuerda, pero el animalito para el sacrificio debía ser perfecto, sin mancha, debía ser un animalito seleccionado. Por eso Cristo cumplió con esa característica, fue inmolado perfecto, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo lo ha hecho perfecto para siempre. Jesucristo es perfecto. Su sacrificio por usted fue perfecto. Él no tiene necesidad de hacer más sacrificio. No debemos añadirle nosotros ni quitarle nada al sacrificio del Señor, porque pasaría a ser salvación por obra. Las obras de Jesucristo han llegado a nosotros por gracia. No necesitamos nosotros hacer nada a lo que ya Él hizo. Él hizo la obra perfecta. Desde todo punto de vista, el sacrificio de la cruz es suficiente. Eso significa que es perfecto. Consumado es, dijo el Señor, tetelestai, ahí cuando estaba en la cruz. No hace falta más nada. Ya lo hice todo. Recuerdan, Él se circuncidó al 8º día, Él se bautizó, Él vivió la ley perfecta, sin pecado. Hasta los impíos que lo crucificaron se dieron cuenta. En este hombre no hay culpa. Los reyes, Pilato y Herodes dijeron, bueno, pero ¿cómo lo crucificamos si no es culpable de nada? Fueron los religiosos los que impulsaron aquello. Si creemos que Dios es perfecto y creemos que el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo es perfecto, es lógica. Sin embargo, para no seguir repitiendo lo mismo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo ejerce su ministerio, su labor perfectamente en nosotros. El Espíritu Santo es Dios, recuerden, no es una fuerza impersonal, es la tercera persona de la Trinidad y es Dios mismo. Él estará con nosotros para siempre, nos promete el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 16. Él nos convence de pecado, Juan 16, 8. Ahora, es importante esto, mire, el Espíritu Santo nos revela perfectamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Usted se ha preguntado por qué las personas que no creen pueden leer la Escritura sin entender ni una coma. Es porque el Espíritu Santo es el encargado de traducir eso a nuestra vida. Usted dice, bueno, pero ha leído tanta Biblia y no cree. Bueno, porque hace falta el Espíritu Santo en él para que, por decirlo de alguna manera, interprete lo que está diciendo la Escritura. Dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros, estas cosas ocultas que viene diciendo el texto, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él es el que nos trae esas verdades, versículo 13, al cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa verdad que a nosotros se nos ilumina en la Escritura, la ilumina el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente eso, también hace lo contrario. Es decir, no solamente nos muestra perfectamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino que además muestra nuestras necesidades a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Tenemos un Padre perfecto. Amén. Tenemos un Salvador perfecto. Y tenemos un Consolador, un ayudador, un Paracletos perfecto, que nos ayuda cuando necesitamos. Dios es perfecto en santidad, Dios es perfecto en justicia, en conocimiento. ¿Saben que hay algo imposible para Dios? Dios no puede aprender más de lo que ya sabe, porque Él lo sabe todo. Por ejemplo, ya teniendo una imagen más clara de la perfección de Dios, entonces nosotros podemos entender cómo transportar o cómo dibujar en nuestra vida esta perfección. ¿Se acuerdan del ejemplo del dibujo que les di al principio? Bueno, ya les di las características de lo que quiero que ustedes dibujen. Ahora vamos a empezar a dibujar. ¿Dónde vamos a dibujar? En nosotros mismos. ¿Qué vamos a dibujar? La perfección de Dios. Ahora, sí es cierto que muchas veces cargamos nosotros el corazón del creyente con cosas que son muy difíciles de hacer. Y lo repito, esa no es la intención esta mañana, que usted se vaya preocupado porque le faltan muchas metas por lograr. Eso no quiero que pase. Yo más bien quiero que se vaya preocupado porque tiene la capacidad de lograr algunas cosas que quizás no ha estado logrando porque o no ha orado lo suficiente, o no ha leído lo suficiente, o no se ha esforzado lo suficiente. Hablaba con la hermana Ruth, el trayecto de allá, de su casa hasta acá, es la que viene más lejos. Y claro, y a veces nosotros decimos, no dormí bien anoche, no voy a la iglesia, y estamos a 2 cuadras. En los países perseguidos, ahí cuesta llegar al culto, y los hermanos van sin embargo. Entonces también a veces es poner un poco de nuestra parte, pero eso lo veremos más adelante. El primer paso para buscar la perfección de Dios es creer. Si usted no ha creído en Dios, usted no puede aspirar la perfección de Dios. Para ponerle un ejemplo, es como tratar de subir al Everest amarrado a los tobillos con unos grilletes de varias toneladas. Es imposible. Usted no puede caminar hacia la perfección, porque si usted no ha creído en Dios, usted no ha aceptado que Dios es perfecto, usted no ha aceptado que la Escritura es perfecta, y no puede entonces aspirar vivir bajo las órdenes de la Escritura, ni vivir eternamente con un Dios perfecto. Los no creyentes, a pesar de que lo nieguen, no quieren pasar su vida eterna con un Dios perfecto, porque a pesar de que lo digan sí con sus palabras, con sus hechos lo niegan. Sabemos que Cristo, siendo perfecto, entregó su vida perfecta en sacrificio por nosotros. Eso se llama la imputación. Él nos dio sus obras. Nosotros somos salvos por las obras de Cristo. Él nos compartió su santidad y se llevó nuestro pecado, por verlo de alguna manera. Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 10, dice de la siguiente manera. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. A mí me gusta una entrevista que tiene el doctor John MacArthur con un judío que se llama Benjamin Shapiro. Y Ben Shapiro le dice a MacArthur, nuestras religiones se parecen. Y le dice MacArthur, no se parecen. Porque si yo conociera el pecado como lo conozco y fuera judío, tuviera que trabajar en una carnicería. Porque tendría que estar matando animales a cada momento, y no es así. El pago por mi pecado ya se hizo. El pago por su pecado lo tienen que seguir haciendo cada vez y cada vez y cada vez. Dice Hebreos que fue hecho una vez y para siempre. Versículo 11, y ciertamente todos los sacerdotes, lo que decía anteriormente, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Y qué habla de eso? De la ineficacia de esos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, eso quiere decir que el sacrificio era perfecto. Por los pecados se ha sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. Versículo 13, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes? Nosotros hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo. Y Él, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora, nosotros entendemos esta verdad. Nosotros somos santos. Nosotros somos, ante los ojos de Dios,
como siempre yo digo, para Dios el creyente no rompe un plato, porque Dios nos mira a través de Jesucristo. Él nos mira a nosotros y mira a Jesucristo. Y Jesucristo vivió perfectamente. Nosotros debemos vivir de esa forma. Debemos vivir creyendo eso, entendiendo eso y aplicando eso. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice que no seamos oidores o olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ahora, ¿para qué me sirve a mí saber que yo soy santo por el sacrificio de Jesús? En primera instancia, para tener seguridad de salvación. En segunda instancia, para saber que ya no soy esclavo del pecado. Él ya no se enseñorea de mí, dice Romano. Usted sabe que si este edificio ahorita se derrumba y nos morimos todos, la próxima vez que usted abra los ojos va a ver a su Señor, si ha creído en Cristo. Eso nadie se lo puede quitar. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo pasado. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que pueda pasar de aquí en adelante, si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, va a poder arrebatarle su salvación. Pero debemos vivir conforme a eso. Ahora, ¿cómo debemos vivir mientras somos glorificados? Porque la promesa de santidad y de perfección está reservada para la glorificación del cuerpo. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando nos morimos o cuando Cristo venga, lo que pase primero. Ahí vamos a gozar de esto plenamente. Pero ¿cómo vivimos mientras tanto? Porque ese es el problema. Yo a veces veo videos acerca de la segunda venida y pasan horas. La otra vez vi un video, y lo vi porque me pareció interesante, de 4 horas acerca de la segunda venida. Hombres discutiendo y posiciones aquí, posiciones allá. Y yo decía, ¿y qué hacemos mientras esperamos esto? O sea, ninguno dijo cómo debemos esperar esto. Nosotros sabemos que eso va a pasar. Algunos saben cómo va a ocurrir o tienen una claridad. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Y la pregunta que te traigo hoy, ¿qué hacemos mientras esperamos esa perfección perfecta? Valga la redundancia. Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo reaccionando a esto, el apóstol Pablo reaccionando a esta situación, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba diciendo, bueno, yo con la ley, con mi conciencia sirvo a un Señor, pero con mi corazón sirvo al otro. Mi mente sabe lo que tiene que hacer, pero mi cuerpo no reacciona. Miserable de mí, ¿quién me saca de esto? Dice el apóstol Pablo. La pregunta es, nosotros hemos visto la perfección de Dios hoy, la vimos hace unos minutos. ¿Reaccionamos nosotros así? Nosotros decimos, ahora, ¿quién nos ayuda a ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Santiago capítulo 1 versículo 12, y este pasaje me ha servido mucho, hermano, en mis luchas propias. Yo no sé si a usted le va a servir igual, pero yo espero en el Señor que así sea. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando la tentación viene a mí, cuando la duda viene a mí, yo recuerdo esa promesa. Señor, tú dijiste que si yo soportaba esto iba a ser bienaventurado. La corona es lo de menos, porque después tendremos que ponerla a sus pies. Pero seremos bienaventurados. Y cuando he tropezado y he caído, digo, ¿cómo pudo ser que por satisfacerme a mí mismo, por satisfacer mi ego, no soporté la tentación, no soporté la prueba que el Señor me advierte? Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo se conjugan estas tres verdades? Lo primero es que hemos sido santificados. Bueno, Dios es perfecto, eso es lo primero. Dios es perfecto. Yo quiero que quede claro eso. Nosotros hemos recibido santificación y la perfección de Cristo. En su sacrificio, Él se llevó nuestro pecado, a los que creen, por supuesto, y nos dejó su vida perfecta, y es lo que nosotros ofreceremos a Dios. Por eso es por gracia. Y debemos también entonces nosotros luchar
pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, hasta el final. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es una ecuación bastante difícil de solucionar. Yo he lidiado con eso mucho tiempo y lo sigo haciendo, pero créanme que esto me tomó horas de sueño llegar a esta conclusión. Si cambia en un futuro, si mejora, se la voy a decir porque no es perfecta. El que es perfecto es Dios, no la conclusión. Ahora miren, yo soy de una ciudad costera. La casa de mis abuelitos donde yo me crié es como de acá a Bilbao está el lago de Maracaibo, un lago inmenso, y bueno, es como casi la región metropolitana de grande el lago, todas las comunas, como Talagante, Pirque, hasta Los Barnechea, todo eso, así de grande es el lago, y hay mucha industria, en fin. Y cuando eran como las 5 o 6 de la tarde, veíamos pasar a los pescadores caminando por nuestra casa, que iban a buscar sus lanchitas a salir a pescar. Ellos pescan de noche, tarde, noche, hasta la madrugada. Algunos volvían en el día, ya habiendo salido el sol. Y ahora, no se imaginen esos barcos como esos barcos grandes, con muchas, no, era un barco donde iban 2 o 3 personas, máximo, con motores fuera de borda, unos barquitos chiquitos de madera, nosotros le decimos chalanas, y ellos salían a pescar allí. Ellos no tenían equipo de navegación, no tenían un radar. Artesanales. Sí, no tenían un radar. De repente ahora tienen algo como en el celular, pero en ese tiempo no. De repente alguno tendría una brújula, máximo, no sé. Pero ¿cómo hacían ellos para ubicarse dentro del lago? Ellos veían algunas estructuras en la costa y hacia allá ponían su dirección, hacia allá ponían su proa. ¿Ven que sí sé de navegación? Hacia allá ponían el frente de la embarcación, hacia aquella estructura. Por ejemplo, recuerdo una vez iba en una lanchita y el hombre dijo, no, hay que ir hasta la casa rosada que se ve allá, esa es la dirección, y ahí vamos a conseguir el muelle. Eso hacían así, un cerro, un árbol grande, cualquier cosa que pudieran ver de lejos, una luz, ellos ponían su barquita hacia allá y hacia allá iban. Así debemos pensar nosotros. Nuestro punto de referencia de cómo debemos vivir es nuestro Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Entre todas las casitas, entre todos los falsos dioses, usted mira el que destaca por su perfección y hacia allá pone su rumbo. Esa es la primera parte. Ahora, por consecuencia del pecado, hemos recibido una lanchita bastante dañada. Entre más tiempo haya pasado usted viviendo en el pecado, más daño ha recibido su lanchita. Por ejemplo, Camila ha crecido toda su vida en la iglesia, y ahí yo veo como el Salmo 1 dice una gran verdad: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, bueno, en el caso de ella las niñas, que no anduvieron en consejo de malos, ni en sillas escarnecedoras se han sentado. Ella vivió en este lugar seguro toda su vida. No se aleje de aquí, hija, porque es peligroso. Pero los que hemos llegado tarde sabemos que la lancha viene bastante dañada. No sé cómo se le llama acá, allá se le llama parches. Tiene parches por todas partes, pedazos de madera que se van poniendo y brea y otras cosas para que no entre el agua. Así vivimos nosotros. Entre más pecado hayamos hecho en nuestra vida, más nuestra conciencia nos traiciona, nuestros hábitos, nuestras costumbres. El que ha dicho más garabato se le puede salir uno en vez en cuando. El que ha sido alcohólico sufre con eso. El que ha tenido problemas con la sexualidad claramente sufre con eso. Ese es nuestro barco dañado. Ahora tenemos la meta, que es llegar a la orilla hacia el Señor. Esa la tenemos clara. ¿Qué pasa aquí? A veces accidentalmente podemos romper una de esas reparaciones. Distraído en otra cosa, estoy haciendo claramente una ilustración, no es así, pero distraído en otra cosa, arrancamos una tabla y ¿qué pasa? Empieza a entrar el agua. Miren, ahí nuestro técnico nos puso las chalanitas, ahí está. Se empieza a meter el agüita, se empieza a meter el agua, y tenemos dos tareas en ese momento: ¿qué hacemos con el agua y cómo mantenemos el rumbo? Eso pasa. Nosotros debemos luchar por tapar eso de ahí, y también por sacar el agua que se está metiendo en nuestra lancha. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16, Pablo a Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y cómo puedo yo hacer que los demás se mantengan en el buen camino cuidándome a mí mismo? Bueno, se supone que debo cuidar a los jóvenes de la iglesia. Si yo caigo, les voy a hacer daño a ellos y a muchos otros. Siguiendo con el ejemplo de la lanchita, Dios se resalta en la orilla. Perdón, que se me salió todavía. Dios se resalta en la orilla, lo tenemos claro, hacia allá debemos ir. Se están abriendo cada vez más agujeros, cada vez más hoyos en la lancha. Se está haciendo agua. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solventamos esta situación? Lo otro que puede ocurrir es que por estar atendiendo acá lo que estamos tapando y el agua que estamos sacando, vamos a perder la vista de donde debemos ir. Nos desorientamos, hermanos, y ahí estamos a punto de naufragar. No sabemos cuál es el rumbo y no sabemos qué hacer para tapar todas las brechas que abrimos en el bote. El agua ya no nos dan las manos para seguirla sacando, y ahí es donde yo le digo, primero, no deje que su vida llegue a ese momento. Recuerden, y usando el ejemplo de la lancha otra vez, Jesús era carpintero, así que llámelo para que le ayude a arreglar su bote. Lo primero que usted debe hacer. Y a mí me parece curioso porque en el libro de Mateo, en capítulo 8, versículo 25, bueno, en el capítulo 8 se ve la historia de los discípulos. La hermana Iris nos preguntaba acerca de los hijos del pescador. Los discípulos, algunos eran pescadores, y cuando la tormenta se alzó en el mar, que realmente era el lago de Genesaret o de Tiberíades, cuando la tormenta se alzó en el agua, los pescadores despertaron al carpintero. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Señor, sálvanos que perecemos. Y ellos eran los expertos en navegación. Cuando eso pase en su bote, llame al Señor. Dejémonos guiar, confiemos en Él, fijemos nuestra meta. Fije su meta, la perfección de Dios. El barco no lo puede cambiar ya eso no se puede hacer nada. Ese es el que nos tocó, ese es el que tenemos, con ese debemos avanzar. Cuide de no dañarlo, cuídelo todo lo que usted pueda, y si ve que se empieza a dañar, llame rápido al que le puede ayudar. Y la mejor noticia que usted se puede llevar el día de hoy está en Filipenses capítulo 1, versículo 6, de mis pasajes favoritos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.